Hola, muy buenas chicos de noveno grado. Estamos en la materia de biología y vamos a empezar un tema muy importante llamado la mitosis y la meiosis. Esta es la parte 1 de 2 que les pretendo traer en forma de video, y en esta primera parte vamos a tratar el tema de las generalidades de la mitosis y la meiosis. Pero antes de comenzar, necesitamos saber un par de conceptos básicos que nos van a servir a lo largo de todas estas clases y para que no nos perdamos más adelante. Hay que saberlos mejor al principio. Número 1, un cromosoma. Un cromosoma es un filamento de ADN, es decir, ácido desoxirribonucleico, y de proteínas que tras condensarse se vuelve visible en las células en división. Ok, esto es una definición un tanto formal, pero ¿qué significa esto? Significa que es pues una parte o un trozo de ADN, ¿sí? Es ADN, un cromosoma es ADN, y que está muy enrollado, está súper enrollado. Si se fijan, aquí les traigo una imagen. Esto es un cromosoma, así se ven los cromosomas, y esto celeste, rosadito, rojo que se ve por acá, es el ADN que está súper enrollado, está muy enrollado. Por eso les digo que está condensado. Por eso aquí dice que está condensado, ¿sí? Está muy enrollado, está muy condensado. Es decir, en vez de estar todo así, se le llama laxo, o no sé, una palabra más común, en vez de estar suelto, ¿sí? Está muy condensado, está muy enrollado. Y esto es debido a que, pues, dato curioso, un filamento de ADN puede medir hasta 1,5 metros, y 1,5 metros tiene que caber en una estructura celular más de tamaño microscópico, ¿no? Entonces tiene que estar muy condensado para poder caber dentro de la célula, dentro del núcleo celular. Y evidentemente esto, cuando se va a dividir la célula, pues se alcanzan a ver estos filamentos de ADN que se llama cromosoma, y aquí les traigo una imagen de cómo se vería en el microscopio una célula que está preparándose para dividirse, y que se ven los cromosomas aquí perfectamente. Son tiritas, son filamentos, se le ven, y bueno, así es como se ve. Luego, ¿qué es un gen? Pues es un segmento de ADN capaz de intervenir en los procesos hereditarios. Lo traigo porque gen y cromosoma suelen confundirse, pero gen es algo más chiquito que un cromosoma. Si se fijan, aquí les traigo la imagen. Este es un cromosoma, y de un cromosoma, aquí ven la tira de ADN, de un cromosoma, una pequeña parte, un pequeño segmento que es capaz de intervenir en el proceso hereditario, pues esto es el gen, ¿sí? Este es el ADN, la forma que conocemos, la doble hélice, y aquí se ve claramente cómo está súper enrollado, súper condensado, y que esto, el ADN, forma los cromosomas. Ok. Lo segundo que tenemos que saber es estos dos términos, diploide y haploide. ¿Qué significa cada uno de ellos? Pues diploide, o una célula diploide, un organismo diploide, es aquel que presenta en sus células dos juegos de cromosomas homólogos, ¿sí? Ya sabemos qué son los cromosomas, pero ¿qué son los cromosomas homólogos? Es decir, les voy a traer un ejemplo. Los seres humanos somos organismos diploides. Nuestras células son células diploides. ¿Por qué? Porque presentamos 23 pares de cromosomas en nuestras células, para un total de 46 cromosomas en total, ¿verdad? Entonces, aquí les traigo esta imagen de referencia. Tenemos 23 pares, es decir, 23 cromosomas duplicados. El cromosoma 1, que es este, tenemos dos. Uno de nuestra madre y uno de nuestro padre. Igual el cromosoma 2, uno de nuestra madre, uno de nuestro padre, y así del 1 hasta el 23. El 23 es un poco especial porque es el cromosoma sexual que se le llama, que determina nuestro sexo. Si tenemos un cromosoma así y así, somos hombres, y si tenemos un cromosoma así o así, son las señoritas, ¿sí? Pero este es un caso particular. Lo que nos interesa son los demás, que son totalmente iguales, es decir, el cromosoma 1, los dos pares de cromosomas son exactamente iguales entre sí. Sin embargo, el cromosoma 1 y el cromosoma 16 no son idénticos, no, pero entre sí los cromosomas homólogos, que se le llaman, son exactamente iguales entre sí. Esos son los cromosomas homólogos, ¿sí? Entonces,
Diploide porque hay 2 cromosomas de cada uno de los cromosomas, ¿sí? Recapitulando, nosotros los humanos tenemos 23 pares de cromosomas por un total de 46 cromosomas en total. Es decir, tenemos 2 cromosomas del 1, 2 cromosomas del 2, 2 juegos de cromosomas del 3, 2 pares, como le quieran llamar, un par, perdón, como le quieran llamar, pero 2 de cada uno de los cromosomas. Ok, ahora, haploide, pues un organismo o una célula haploide es... significa que las células solo presentan un juego de cromosomas en sus núcleos celulares, ¿sí? Y por ejemplo, están las células sexuales llamadas gametos, y en español los espermatozoides y los gametos, que estos solo tienen los espermatozoides y los óvulos, ¿sí? Que estos solo tienen un juego de cromosomas, es decir, estos no tienen 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 2, 2 cromosomas 3, no, solo tienen uno de cada uno. Y esto es muy importante y lo vamos a ver por qué es importante más adelante, ¿sí? Pero bueno, aquí traigo el ejemplo para que vean gráficamente. Una célula haploide tiene 4 cromosomas, tiene uno así chiquitín, uno que parece un puntito y uno más grande pero al otro lado, ¿sí? Una célula diploide tiene 4 pares en un total de 8, ¿sí? Y tiene 2 que son exactamente iguales entre sí. Este es igual a este es igual a este chiquitín, este que es más recto es igual a este, y estos 2 son iguales, ¿sí? Esos son los cromosomas homólogos, ¿sí? Este es el homólogo de este chiquitín es el homólogo de este chiquitín, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, dado esta explicación, y si no hay alguna duda, pues podemos seguir. Si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios y yo se lo voy a responder lo antes posible, o si no, a través del aula virtual me la pueden hacer las preguntas, o en un chat de preguntas que tengamos, pues ahí pueden hacer sus dudas. Si no, también pueden pausar el video y regresar. Si no hay dudas, vamos a continuar. Ok, ahora vamos a ver lo que es el ciclo celular, ¿sí? El ciclo celular, como todos los seres vivos, tienen un ciclo, ¿verdad? Un ciclo de vida: nacer, crecer, reproducirse y morir. Pues las células tienen un ciclo de vida que realmente es igual, ¿sí? Pero está un poco simplificado, ¿sí? Entonces, el ciclo celular comprende toda una serie de acontecimientos o etapas que tienen lugar en la célula durante su crecimiento y división. Vamos a diferenciar estas 2 etapas principalmente: crecimiento y división celular, ¿sí? Entonces, una célula pasa la mayor parte de su tiempo en una etapa llamada interfase. Aquí tenemos el ciclo celular y toda esta parte anaranjada es la llamada interfase. ¿Y qué es la interfase? Pues es un tiempo durante el cual la célula crece en tamaño, duplica sus cromosomas, y se los pongo aquí marcado porque más adelante vamos a ver cuál es la funcionalidad de esta parte importantísima de duplicar sus cromosomas, y bueno, se prepara para la división celular, ¿sí? En general, en la interfase, la célula hace todo lo que necesita, o sea, ¿cómo decirlo? Todas las funciones de las células van encaminadas al final a reproducirse, ¿sí? Entonces, almacena energía, duplica sus tamaños, duplica la membrana, duplica los organelos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo de cara a después poderse reproducir, ¿sí? Entonces, una vez terminada la interfase, la célula entra en mitosis y completa su división. Ok, mitosis, ahorita vamos a ver qué es esto, pero sépanlo que el ciclo celular tiene como finalidad, tiene como objetivo al final, pues que la célula se reproduzca, ¿sí? Ok, vamos a pasar entonces a ver qué es la división celular, ¿sí? La división celular consta de 2 partes. Una, que es la repartición del material genético equitativamente, ¿sí? Llamada mitosis o meiosis, ¿sí? O sea, son 2 procesos distintos que ya los vamos a ver, son distintos, pero al final constan de prácticamente lo mismo, ¿sí? La repartición del material genético.
¿sí? Ya vamos a ver en detalle qué es, cómo es que pasa esto, pero sepan que es una de las partes de la división celular, a hacer que todas las células tengan el material genético que les corresponde equitativamente. Y la otra parte es la división del citoplasma, que se llama citocinesis, que realmente no es que solo se va a dividir el citoplasma, pero al dividir el citoplasma pues estamos dividiendo toda la célula. Entonces literalmente es esto, es partir a la célula en dos y que cada célula tenga la misma cantidad de cromosomas al final. Eso es en la mitosis y bueno, que se reparta el material genético. En general podemos decir que se reparta el material genético. He de decir que estas dos partes no están desvinculadas, más bien suceden simultáneamente, suceden casi que al mismo tiempo y no puedo decir que una va después de la otra o que la otra es parte de la otra. No. Usualmente se dice que la citocinesis está dentro de la mitosis, pero la realidad no es así. La realidad es que nomás inicia el proceso de división celular, la citocinesis empieza a hacer efecto. Empieza todos los procesos genéticos y celulares para que al final se tengan dos células partidas por la mitad. O sea, una partida a la mitad que al final son dos, ¿sí? Ok. Entonces el objetivo final de la división celular es obtener dos células hijas, ¿sí? Eso es lo que estoy tratando de decir. Y este es el proceso de reproducción celular. Es como las células se reproducen. Ahora ya vamos a entrar en materia. La mitosis. La mitosis, como ya dije, es el proceso por el cual la célula produce dos núcleos idénticos, ¿sí? Dos núcleos idénticos. ¿Qué quiero decir con dos núcleos idénticos? Dos núcleos con la misma cantidad de cromosomas, ¿sí? Ya dijimos que el ser humano tiene 46 cromosomas en total, en todas las células de su cuerpo, excepto en los espermatozoides, los hombres, y en los óvulos, las mujeres. Todas las demás células que se puedan imaginar tienen 46 cromosomas en total, es decir, 23 pares, ¿verdad? Eso ya lo hablamos, ya lo dominamos. Y pues la mitosis busca tener dos núcleos celulares exactamente con la misma cantidad de cromosomas. Si es el ser humano, la mitosis busca tener dos núcleos celulares con 46 cromosomas cada uno, ¿sí? Pero, evidentemente, una célula es muy difícil que tenga los dos núcleos celulares. Al final, la mitosis va acompañada o va seguida o va de la mano con el proceso de división celular o división del citoplasma, que ya dijimos que se llama citocinesis. Entonces, en general, la mitosis va seguida inmediatamente del reparto equitativo del núcleo celular. Los dos núcleos se van uno para cada célula y también se reparte el contenido celular en las dos células hijas. Pero sepan que la mitosis en sí, el punto clave o el objetivo de la mitosis es el simple hecho de tener dos núcleos celulares con la misma cantidad de cromosomas, con la misma cantidad de material genético cada uno, ¿sí? La citocinesis es el que reparte esos dos núcleos en dos células llamadas hijas, ¿sí? Y bueno, la mitosis tiene varias fases, ¿sí? Que la vamos a ver más a detalle en el siguiente video, ¿sí? Por el momento sepamos de que son 4 fases, que se le llama la profase. Bueno, aquí tenemos la interfase, ¿verdad? Que es antes de la división celular está la interfase. Luego en la división celular está la mitosis, y la mitosis consta de la profase, metafase, anafase y telofase. Y al final tenemos dos núcleos celulares idénticos al núcleo de la madre y repartidos en dos células hijas, ¿sí? Que cada una de estas dos células hijas pues va a empezar su propio ciclo celular. Por eso es un ciclo. Al final pues termina en una división y inmediatamente empieza la interfase a hacer todos los procesos necesarios para que esa nueva célula hija pues tenga también el proceso de división celular. Pero eso más adelante, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es la meiosis.
Es similar a la mitosis, porque al final es un proceso por el cual se crean más núcleos celulares a partir de uno solo. Pero, como ya les dije, todas las células de nuestro cuerpo tienen dos juegos de cromosomas, ¿sí? Dos juegos de cada uno de nuestros 23 cromosomas. Sin embargo, los espermatozoides y los óvulos solo tienen uno. ¿Por qué? ¿Por qué la importancia de que sea así, que sean haploides nuestras células sexuales? Pues veamos el caso. Supongamos que no son haploides, sino que son diploides, es decir, tienen dos juegos de cada uno. Pues al unirse un espermatozoide con un óvulo, literalmente se fusionan y todo el material genético se fusiona también. Entonces, en vez de tener una célula, si estamos hablando de los seres humanos, con 46 cromosomas, como el espermatozoide y el óvulo van a tener 46 cromosomas cada uno, en vez de tener una célula normal de 46 cromosomas, vamos a tener una célula de 92 cromosomas. Y a su vez se va a ir, ven el problema, a su vez va a ir duplicándose y duplicándose y duplicándose la cantidad de cromosomas a medida van pasando las generaciones, ¿sí? Ese es el problema de si la reproducción no, ¿cómo decirlo? Si los espermatozoides y los óvulos tuvieran también fueran diploides. Pero para solucionar este problema, pues la naturaleza sabia ha hecho que las células sexuales, las células que al final se van a unir para dar vida a otra forma de vida, para dar inicio a otra forma de vida, son haploides, solo tienen un juego de cromosomas. Por lo que el espermatozoide, al tener solo 23 cromosomas y el óvulo al tener 23 cromosomas, al unirse van a tener 46, ¿sí? Y este organismo va a generar sus propios espermatozoides si es hombre u óvulo si es mujer, y estos van a tener también 23, que al unirse con otro óvulo o espermatozoide nuevamente van a tener 46, perdón, y estos van a tener espermatozoides y óvulos de 23 y al unirse van a ser 46. Es decir, el número de cromosomas se mantiene estable para la especie. Para nuestra especie humana siempre va a ser de 46. Nunca se va a duplicar debido al proceso de la meiosis. Ok, ¿y cómo funciona? ¿Cómo es que hace esto posible de que una célula sexual tenga la mitad del material genético que las células de nuestro cuerpo? Pues, bueno, primero que nada, la meiosis es la formación de óvulos y espermatozoides. Ya hablamos de eso. Y en los organismos con reproducción sexual, las células del cuerpo son diploides, también ya lo dijimos. Es decir, que contienen dos juegos de cromosomas, uno de cada uno de nuestros padres, ya dijimos, uno de nuestra madre y uno de nuestro padre, ¿sí? Pero para mantener este estado, que es lo que estaba diciendo, el óvulo y el espermatozoide que se unen durante la fecundación deben ser haploides, es lo que les estaba diciendo, deben tener solo la mitad, para que al unirse tengan la cantidad que es, ¿verdad? Pero que no se duplique en cada fecundación, ¿sí? Lo que significa que cada uno debe contener un único conjunto de cromosomas, ¿sí? Durante la meiosis, las células diploides replican su ADN igual que en la mitosis, que se duplica, pero hay dos rondas consecutivas de división. A ver, la mitosis duplicaba su material genético, pero al final teníamos dos células con la mitad del material genético, o mejor dicho, con el material genético justo, ¿sí? Se duplicaba, pero al dividirlo entre dos, pues regresaba a ser 46 cromosomas cada célula. Aquí, lo que pasa en la meiosis, se duplican los cromosomas, pero lo vamos a dividir entre 4, ¿sí? Por lo que al final, si teníamos 92 cromosomas, al duplicar los 46, se divide a la mitad primeramente, y tenemos 46 en cada célula, y estas células se vuelven a dividir, y tenemos en cada una de las 4 células 23 cromosomas, y así logramos el objetivo de que en cada nueva generación no se esté duplicando la cantidad de cromosomas, sino que se mantenga estable. Y aquí tenemos todo el proceso que en un video posterior, en el siguiente video, lo vamos a tratar más a detalle. Tenemos la interfase nuevamente,
tenemos los cromosomas que se duplican, llegan, esto de 4N ya lo vamos a explicar más adelante, ¿sí? Pero es decir que tiene el doble del material genético que deberían de tener, ¿sí? Y al final se dividen una vez y tienen 46 cromosomas y se vuelven a dividir otra vez para que ahora sí tengan 23 cromosomas y nuevamente repito, no se duplique la cantidad de generación de cromosomas con cada generación, ¿sí? Las fases, también tiene fases, pero las fases son iguales en nombre que la de la mitosis. Simplemente vamos a diferenciar entre la primera división y la segunda división. ¿Cómo? Poniéndole un número 1 romano o un número 2 romano. Entonces tenemos la profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Al final de la telofase 1 tenemos dos células con 46 cromosomas en el caso de los humanos y inicia nuevamente profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Al final de la telofase 2 tenemos 4 células, aquí dice 4 células haploides, es decir, con 23 cromosomas. Espero que haya quedado bastante claro. Es pues lo más sencillo que lo he podido explicar. Si tienen dudas, háganmelo saber a través de los comentarios aquí abajo, a través del aula virtual, por el medio que les sea más fácil a ustedes. En el chat voy a poner un chat de preguntas, por el medio que se les haga más fácil. También estén pendientes para que podamos tratar la siguiente parte, que es ya entrar en sí más en detalle en la mitosis y en la meiosis, en las fases, y para que ustedes puedan hacer su tarea, que va a ser pues relacionado con esto. Muchas gracias por ver y nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias, nos vemos, adiós.